Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, bienvenidos a esta familia. Estamos contentos de que nos estés acompañando desde el lugar donde estás, de la ciudad, país, provincia. Gracias por estar del otro lado. Y si este mensaje es de bendición a tu vida, quiero invitarte a que puedas compartirlo con los demás, que puedas expandir esto y también suscribirte a nuestro canal y hacernos compañía todas las semanas con los mensajes que estamos subiendo a diario. Así que gracias por estar del otro lado. Estamos en una serie que se llama Serie Reformados. ¿Se acuerdan, no? Me van siguiendo el hilo en estos fin de semana de febrero. Sí, ya arrancamos mal, estoy medio perdido con el calendario. Estamos en este mes de febrero hablando puntualmente de esto, de esta oportunidad que tenemos que darnos de reformar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas. Yo les compartí en el primer mensaje que solamente una persona que se permite reformar cosas en el interior es una persona que puede reformar después la realidad. Amén. Si nos permitimos reformar en nosotros, vamos a poder reformar la sociedad, la familia, nuestras casas, esta casa, esta iglesia. Así que estamos en esta serie donde queremos volver al origen, volver al principio, volver a ese punto inicial, a las raíces en este año de identidad. Y yo le puse como título de este mensaje, Playito por seguridad. Cuando somos niños, o cuando era niño mejor dicho, yo me acuerdo que en 2 de mayo íbamos a una pileta que se llamaba Ajupaprom, capaz alguno conoce. Era una pileta inmensa, pero esa pileta inmensa, que era muy profunda, porque antes las piletas se hacían de 2,5 metros, 3 metros, una barbaridad, al lado tenía una piletita más chiquita, ¿sí? Esa pileta, al igual que en muchos complejos turísticos, es un espacio preparado ¿para quiénes? Para los niños. ¿Por qué razón un complejo turístico invertiría plata en hacer una pileta más playita para los niños? ¿Cuál es la razón? Seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que un niño quizás no sabe nadar, un niño no tiene los medios o los mecanismos para defenderse en muchas profundidades. Y es por eso que todas las piletas tienen esa pileta más chica que es un espacio preparado para los niños. Yo me acuerdo una vez, como anécdota, estábamos en esa misma pileta, mi hermanito Jan era chiquitito, ahora está más grande que yo, pero bueno, sigue siendo hermanito, no cambia eso. Me acuerdo que estábamos al lado de la pileta grande, y la pileta grande a los costados tenía como unos banquitos, pero en las partes profundas, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos con la familia y en un momento Jan desaparece. Y Jan es medio torrante, ¿no? Porque ese gurí tiene pique por todos lados y él cuando era chiquito, él no aguantaba con la intriga. Y resulta que lo empezamos a buscar, ¿dónde está Jan? ¿Dónde está Jan? Se nos fue Jan, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? Fuimos a la cantina, no estaba, a los baños no estaba. Y por ahí en una de esas vemos que él asoma la cabecita, paradito en el banquito, que estaba en la parte honda de la pileta. Y en ese momento es como que mis padres, no te muevas. No querían hacer una expresión loca, ¿no? Porque por ahí el nene se asusta y cae el agua y entonces quédate ahí. Encima había que dar toda la vuelta para poder entrar porque había un tejido, Jan, quédate quietito, una desesperación. ¿Por qué? Porque era lógico, si Jan hacía un pequeño pasito de él hacia atrás, se sumergía en la profundidad y quizás no contamos la historia. ¿Y cuántos casos así, no? Donde los padres, canas verdes, se le para el corazón esos segundos donde ya estás pensando lo peor. Y más si tenemos hijos que son medio acelerados, ¿no? Que tenemos que pararlos, ¿no? Por eso es que siempre hay una parte que está preparada para los niños y un lugar de seguridad, donde ellos pueden hacer pie. Y donde éramos niños y estamos en esos lugares podíamos hacer pie. Eso sirve para los primeros años hasta que aprendemos a nadar. Sería muy raro ver a un adulto sentado en la piletita de los niños. Sería muy extraño, ¿sí? A mí no esté cuidando un niño, pero por lo general nosotros cuando vamos a una pileta, no vamos a la pileta de los niños, ¿o sí? No me asusten, por favor. Sería muy raro ver un grandote sentado con el agüita hasta las rodillas, con los otros niños. Sería muy raro, muy extraño, no es lógico, no es normal.
Pero lo que es interesante es que en lo natural no es normal que adultos estén en piletas de niños. Sin embargo, en lo espiritual es más común de lo que pensamos. Es más común de lo que pensamos que aún siendo cristianos de muchos años quizás, todavía estemos en pileta para niños espirituales. Y esto es lo que da el título de este mensaje: ir al playito por seguridad. Y así como los niños van a las zonas más seguras, a veces como cristianos preferimos estar en aguas playitas, porque es más seguro, porque hacemos pie. A veces pensamos que un avivamiento tiene que ver con grandes resultados, con grandes masas. Para quienes han conocido, por ejemplo, las campañas de Carlos Anacondia en Buenos Aires, han hecho acá en la provincia también, en donde eran miles y miles de personas y situaciones impresionantes, momentos épicos. Nosotros en nuestra mente tenemos como éxito de que si hay un avivamiento es porque hay mucha gente. Y no solamente eso, sino que si hay avivamiento es porque estamos viviendo cosas espirituales fuertes. Pero la realidad es que los números o las manifestaciones espirituales son momentáneas. No hay un avivamiento genuino que se establezca solamente en mucha cantidad de gente o en muchas manifestaciones espirituales. Si nosotros pensamos que el avivamiento que el Espíritu quiere generar en esta casa y en esta ciudad tiene que ver con esas grandes cantidades de personas, estamos pensando como niños dentro de una piletita para niños. Porque los verdaderos avivamientos son aquellos que se dan en las profundidades. Avivamientos de profundidad. Yo quiero que vayas conmigo a 1 de Corintios, capítulo 3. 1 de Corintios, capítulo 3. Versículo del 1 al 4. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le dice algo tremendo. Que si Pablo hoy vendría y nos diría eso a nosotros, yo creo que más de uno, incluyéndome, nos enojaríamos un poco con Pablo, ¿sí? Seamos sinceros, a veces cuando hay cosas que nos dicen, que nos sacuden el interior, no nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan las cosas así, sin más? No es tan fácil, no es tan sencillo. Algunos dicen, yo prefiero que me lo digan de frente. Y sí, quizás todos preferimos que nos digan las cosas de frente, pero cuando nos dicen, ahí es la parte complicada. Y Pablo le estaba hablando a esta iglesia, a los corintios, y le dijo en el capítulo 3, versículo 1 al 4, le dice lo siguiente: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Pablo le estaba diciendo, no le puedo hablar a ustedes como gente espiritual. Cuando los veo, ustedes los vean como a niños inmaduros. Qué fuerte que alguien te diga eso, ¿no? Vos sos un inmaduro. Ay, Dios mío. ¿Qué me dijiste? Vení acá, decímelo al frente. No sale la carne, ¿no? Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes son inmaduros, no puedo hablarles como a gente espiritual. Tengo que darles leche materna porque no están preparados para asimilar la comida sólida. A mí me impacta mucho esto. Y le dice Pablo, ustedes están actuando con criterios humanos. ¿Qué son criterios humanos? Son nuestras formas, lo que a nosotros nos parece, o con nuestras emociones expresamos inmadurez. Cuando yo hago las cosas como solamente a mí me parece, y como yo creo y no salgo de ahí, no me permito cambiar, no me permito transformar, estoy actuando como un niño espiritual. La inmadurez es una zona playa. Es una zona segura para quienes son niños espirituales, porque hacemos pie en nuestras propias ideas.
Estamos seguros porque estoy parado y es playito y estoy parado sobre mis propias ideas porque tenemos el control. Cuando yo hago pie en un río, en un arroyo, yo estoy al control de la situación. Pero cuando yo estoy al control, cuando yo soy el que hago pie, cuando yo soy el que manejo las circunstancias, no le estoy permitiendo a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Y me convierto en un niño espiritual. Cuando yo leía esto, el Espíritu Santo me confrontaba mucho y exponía mi realidad. Me decía, Matías, ¿será que yo puedo hablarte como a un hombre espiritual? ¿O tengo que darte comida procesada como un bebé? Porque a pesar de los años no has entendido nada. Era muy confrontante para mi corazón, pero el Espíritu Santo desea convertirnos en cristianos maduros, llevándonos a lo profundo, para que expresemos el carácter de Cristo. El carácter nos lleva a vivir un avivamiento de profundidad. Vos y yo no fuimos creados para estar en lo playito. El Señor quiere llevarnos a profundidades. ¿Por qué a las profundidades? Porque en las profundidades vos y yo no tenemos el control. En las profundidades es el lugar en el que vos no tenés autoridad, no tenés el control, no tenés la posibilidad de tomar las decisiones. Y es que el Señor no quiere que seamos personas que de a rato le demos el timón del barco y de a rato le pidamos de vuelta porque queremos manejar nuestra vida, nuestra imagen y semejanza. Él desea llevarnos como hijos de Dios a lugares profundos. Y cuando estamos en las profundidades donde no tenemos el control y donde morimos a nosotros mismos, el carácter de Cristo empieza a manifestarse. Empezamos a expresarlo. Y el carácter de Jesús nos lleva al verdadero avivamiento. Mucha gente ha estado en grandes avivamientos, en grandes campañas, incluso en momentos muy fuertes del Espíritu, donde se profetizaba, donde habían sanidades, donde se veían cosas tremendas, donde los endemoniados eran liberados. Pero la pregunta es, ¿dónde están hoy? Porque el verdadero avivamiento es aquel que se mantiene en el tiempo y sigue aumentando. No se trata de momentos, no se trata de cantidades ni de circunstancias. Se trata de una vida que cada vez vaya más en profundidad, expresando cada vez más a Cristo. Ese es el verdadero avivamiento de profundidad. Y yo quiero ese avivamiento. ¿Cuántos desean eso? Un avivamiento de profundidad tiene que ver con una transformación que perdura, que va en aumento, que nos lleva a mostrar más y más a Cristo y menos a nosotros mismos. Cuando yo estoy parado en una pileta playita, hay mayor porcentaje de mí que se ve y solo mis pies están en el agua. Cuando yo estoy en las profundidades, mi cuerpo está sumergido por completo. ¿Cuánto se ve de mí? Apenas mi cabeza. Cristo quiere llevarnos a esto, a que cada vez se vea menos de nosotros y más de Él. Todo lo malo en mí es parte de Matías. Todo lo bueno en mí es parte de Cristo. Todo lo bueno que hay en mí es Cristo. Todo lo malo que hay en mí soy yo. La pregunta es, ¿qué es lo que se está viendo más? ¿Estoy parado en una pileta playita en donde se ve a Matías? ¿O estoy parado o metido, mejor dicho, en las profundidades donde apenas se me ve a mí porque lo que más se ve es a Cristo? Por eso esta referencia con lo playito y con lo profundo. Y es por eso que el Señor quiere llevarnos a ser personas que podamos recibir ese alimento sólido, ser maduros espirituales, tener un carácter firme, que cuando estés en tu familia Cristo se ha expresado, que a través de tu matrimonio Cristo se ha expresado, que en tus hijos Cristo se ha expresado, que en esta casa Cristo se ha expresado. Pero eso no pasa a menos que haya un avivamiento de profundidad en donde seamos menos nosotros y más Cristo. Esa es la esencia de los verdaderos cambios. Pero vamos a leer una historia que nos va a hacer más gráfico todavía esta circunstancia. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo del 4 al 11. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 4 al 11. Lo voy a leer en la versión NBI. Jesús estaba arrancando su ministerio, estaba en las primeras etapas de su ministerio. Versículos anteriores, Él estaba predicando.
está en una playa, en la costa del mar, y le pide a Simón Pedro que ponga una barca un poco más en el agua para que él pueda pararse y desde ahí predicar. Siempre me preguntaba por qué a Jesús se le ocurría pararse en una barca en el agüita para predicarle a la gente que estaba en la tierra. Yo decía, era tan amante de las embarcaciones, ¿cuál era? No, porque el agua detrás de él hacía que su voz sea mucho más expandida hacia la tierra. Por eso es que en ese tiempo, si ellos tenían que hablar, no tenían micrófono, el truco era pararse en el agua, unos metros en el agua, hacia adentro, y desde ahí el agua y el viento se encargaba de expandir la voz tierra adentro para que la gente pueda escuchar. Ese era el secreto. Pero en el versículo 4 pasa lo siguiente, en Lucas capítulo 5. Dice, cuando Jesús acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. A medida que avanzamos vamos a ir haciendo stop y vamos viendo principios. Dice Jesús, lleva la barca hacia aguas más profundas. En otra versión, boga mar adentro. Y echen allí las redes para pescar. Aguas más profundas. Yo creo que hay un simbolismo tremendo en lo que Jesús le estaba transmitiendo a los discípulos y puntualmente a Simón Pedro. Las aguas profundas son inseguras, no hacemos pie, no tenemos dimensión del espacio. En lo profundo perdemos el control. Yo tengo un miedo muy fuerte, y eso tiene un nombre, es una fobia, un miedo muy fuerte que cuando estoy en aguas profundas, que yo no hago pie y no puedo ver para abajo, me da miedo, ¿sí? Me da pánico, porque una cantidad de pensamientos se me vienen a la cabeza, y qué tal si algo me agarra la pata y me estira para abajo, cosas así, ¿no? Porque cuando uno está en un lugar donde no hace pie, uno está inseguro y trata de aletear y trata de sacar brazo y pierna donde no hay para mantenerse en equilibrio y flotando. ¿A cuántos le pasó eso? Estar en aguas muy profundas. Cuando estamos en esa circunstancia no tenemos el control. No hay control. Y muchas veces en las aguas profundas tenemos miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo las cuerdas de mi vida, eso genera miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida si estoy en un lugar donde yo no tengo el control? Nos da miedo. Por eso Jesús los manda a aguas profundas. Dice versículo 5, Maestro, le dice Simón, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Simón Pedro obedeció por fe la orden de Jesús. Simón era un pescador experimentado. De hecho, ellos ya estaban limpiando las redes, ya tenían todo listo, no habían pescado nada, y limpiar una red, que son inmensas, es un trabajo muy duro. Probablemente él ya había preparado, limpiado todo. Dijeron, este día tuvimos fracaso rotundo, no hemos pescado nada, no vamos a poder llevar este pescado a nuestras casas, a nuestros hogares. Era su sustento, no habían tenido éxito. Jesús le dice, muchachos, vayan de nuevo. Los desafía a dar un paso en fe. Pedro tenía dos opciones. No hacerlo porque él tenía la experiencia y él sabía cómo eran las cosas. Él tenía el control. Pedro siempre tuvo el control. Él sabía cómo se hacía. Y es más, él estuvo ahí y no pescó nada. Pero él fue desafiado en fe a perder el control. A que él no tenga el control de la situación, aún con su experiencia, aún con sus capacidades. Así que Pedro obedeció por fe la orden de Jesús. Nosotros, hay un momento en nuestra vida donde si queremos empezar a ver cosas diferentes, tenemos que empezar a dar pasos en fe. Quizás tu experiencia te dice, ya pasaste por ahí, no hay nada. Pero si Cristo te manda, es porque algo va a pasar ahí. Quizás el Señor te está mandando a hacer algo en este tiempo. Y vos decís, Señor, no hay resultados en ese lugar. Pero te lo está mandando Jesús. La fe a lo desconocido y a las órdenes de Cristo nos llevan a vivir estos avivamientos de profundidad. Versículo 6 dice, así lo hicieron. Recogieron una cantidad tan grande de peces en las redes que se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de las otras barcas para que los ayudaran.
Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse las barcas. Imagínense haber pasado por ese lugar y que no haya nada. Y de pronto Jesús te da la orden, vos obedeces. Y hay tanta cantidad de peces que tu barca se empieza a hundir de la cantidad. Probablemente esa cantidad de peces no iban a poder ni siquiera venderla la cantidad. Era un stock demasiado grande. No iban a dar abasto. Y llamaron a las otras barcas para que los ayuden. ¿Por qué esto? ¿Y qué es lo que el Señor quiere hablarnos con esto? Solo en las profundidades, por fe, podemos empezar a vivir las señales y prodigios que vienen de parte de Dios. Solo en lo profundo vas a poder empezar a vivir lo que el Señor tiene preparado para tu vida. No hay forma, mis hermanos, de poder vivir algo diferente con Dios si yo no estoy dispuesto a morir, a obedecer y sumergirme en las profundidades de su presencia. Cuando estás en tu hogar y cuando frente a la circunstancia empieza a sobresalir tu carácter y tu manera de actuar frente a las cosas que están pasando, es el momento ahí de salir de la pileta playita donde se te ve a vos y meterte en aguas profundas donde no se te ve, pero Cristo es revelado. Cuando las cosas económicamente no salgan bien y entres en desesperación o tengas miedo, ese es el momento para salir de la pileta playita donde se te ve a vos y lo que a vos te parece y lo que vos querés y tus deseos y tus emociones, para meterte en las profundidades donde no se te ve, pero Cristo es manifestado. La diferencia de alguien que vive verdaderos avivamientos y no, son personas que pasan su vida sumergidos y cada vez más profundo. El verdadero poder, la verdadera gloria de Dios es evidente en un lugar donde yo no tengo el control. La presencia de Dios se manifiesta en un lugar donde no hay otro rey más que Él. Pero mientras yo tenga el poder de Dios no se manifiesta. Por eso necesitamos tomar decisiones de fe y sumergirnos en lo profundo de su presencia. Cuando dice el versículo 8 a continuación, dice: al ver esta situación de las barcas repletas de peces, este milagro sobrenatural, dice que Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y lo que me impacta de esto es que esta experiencia de profundidades que vivió Pedro lo llevó a ver y reconocer a Jesús. Muchos de nosotros venimos al templo, escuchamos o hablamos de Jesús, pero nunca hemos visto y reconocido a Jesús. No es lo mismo escuchar de Jesús que vivir la vida de Jesús. Cuando Pedro vio eso, se dio cuenta que Cristo, que Jesús era el verdadero Mesías, y se tira delante de él y dice: apártate de mí, Señor. Señor, soy un pecador. Delante de la presencia de Jesús en las profundidades podemos ver y reconocerlo. Donde yo no tengo el control y el poder, Cristo lo tiene. Ahí es donde yo veo mi verdadera realidad. Muchos de nosotros pasamos nuestra vida de orgullo, pensando que lo que estamos haciendo está bien, porque nunca Cristo expuso lo que estaba pasando dentro de nosotros. Pero cuando vamos a las profundidades de su presencia, podemos reconocerlo a Él, y al reconocer a Jesús, reconocemos nuestra miseria. Anoche le hablaba a los chicos en un campamento que estuvimos en Posadas, estuvimos en un campamento ayer y hoy a la mañana. Yo le decía que hay dos tipos de espejos en esta vida. El espejo en el que te ves a vos mismo y donde vos tenés la razón y donde vos tenés la autoridad y donde lo que vos ves ahí es a vos mismo y eso es lo importante. Y un espejo que tiene forma de cruz, en donde no te ves a vos mismo, lo ves a Cristo. Cuando vemos a Cristo, vemos nuestra verdadera realidad. Y es ahí donde hay un quiebre en nosotros y decimos: Señor, hay tanta miseria en mí que yo necesito morir para que la excelencia y perfección de tu persona se manifieste en mi vida. Cuando estamos delante de Cristo, vemos que somos vasijas de barro, que necesitamos tener ese tesoro dentro de nosotros. Cuando no vemos a Cristo, pensamos que somos hermosas vasijas de porcelana, relucientes, pero lo único que hay adentro es muerte, angustia y destrucción.
Cuando yo voy a las profundidades, reconozco a Cristo y mi vida es expuesta delante de Él. Pedro se dio cuenta que era un pecador. Y eso solamente lo genera alguien que se enfrenta a la cruz de Cristo. Y continúa diciendo, del versículo 8 pasa al versículo 9 y dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora, le dice Jesús, serás pescador de hombres. Esto lo dijo Jesús a Simón. Desde ahora, no temas, vas a ser pescador de hombres. Las profundidades nos llevan a entender nuestra identidad. Pedro no estaba diseñado solamente para pescar peces. Pedro no estaba diseñado solamente para andar en barcas. Él estaba diseñado, su identidad era pescador de hombres. Jesús le dice, porque me creíste, porque fuiste a las profundidades y porque reconociste lo que sos delante de mí, yo te doy identidad, pescador de hombres. En las profundidades vos y yo reconocemos cuál es nuestra identidad. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué respiro? Señor, ¿qué querés hacer conmigo? La pregunta no es qué querés hacer conmigo, la pregunta es cuánto estoy en las profundidades con Dios. ¿Cuán profundo estoy? ¿Cuánto de mí hay presente y cuánto de Cristo? Ahí las preguntas empiezan a responder, porque lo importante no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y continúa diciendo el último versículo. Así que llevaron las barcas a tierras y dejándolo todo. ¿Dejando una parte? ¿Dejando solamente su trabajo? ¿Dejando solamente una comodidad? No, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Las profundidades nos llevan a morir a nosotros mismos. Esta gente fue a las profundidades, creyó, vieron el poder de Dios, pero no se quedaron con el poder de Dios. Muchos cristianos se conforman con el milagro y después desaparecen. Muchos se quedan solamente con la multiplicación de los peces y las barcas llenas. Gracias, Señor, gloria a Dios. Pero hasta ahí. No me pidas que deje todo, no me pidas. Esos son aquellos que van detrás de los panes y los peces, los milagros. Pero el Señor quiere que nosotros no solamente podamos disfrutar de sus milagros, sino que estemos dispuestos a dejarlo todo por Él, a morir a nosotros mismos. Y las profundidades nos llevan a vivir esa realidad. Por eso es que lo único seguro en lo playo es la imposibilidad de conocer a Cristo. Lo único seguro en lo playo es que estando ahí somos niños sin carácter y madurez. Lo único seguro en lo playo es estancamiento y muerte espiritual. Y lo único seguro en lo playo es un avivamiento solamente momentáneo y superficial. En lo playo hay cosas seguras, pero que no vienen de parte de Dios. Él quiere que vayas a lo inseguro, en donde vos no tenés el control. Ahí es donde Él es revelado. Quizás decís, bueno, pero ¿cómo voy a lo profundo? Práctico. Cada día hay una lucha entre quién toma el control de tu realidad. Vos con tu carne o Cristo. Las profundidades es morir a nosotros. Cuando yo veo que están saliendo a flor de piel pensamientos, ganas de agarrar del cuello a alguien, enojo, frustración, comparación, tristeza, ahí es el momento donde tenés que decir, Señor, yo muero a mí mismo. Meterte en intimidad con el Señor y decirle, Señor, más de ti, menos de mí. Más de tu carácter, menos de mi carácter. Más de tus pensamientos, menos de mis pensamientos. Ya no estás para la inmadurez. Ya no estás para las cosas seguras. Cristo quiere llevarte a lo inseguro, pero lo inseguro es lo más glorioso y lo más trascendental que podemos vivir con el Señor. Y solamente ahí Cristo es revelado y nosotros morimos a nosotros mismos. Por eso quienes nos están viendo a través de YouTube o de cualquier plataforma, animarles a esto.
Salgamos de nuestra zona de confort. Yo sé que da miedo salir de nuestra comodidad. Da miedo dar esos primeros pasos en fe en un lugar donde yo no tengo el control. Pero déjame decirte, solamente ahí es donde vas a poder reconocer a Cristo. Y aún si te hundís y sentís que no salís más, la mano de Cristo poderosa te levanta. Pero solamente en esos lugares donde puedes evidenciar el poder y la gloria del Padre a través de su Hijo. Yo te animo a que salgas de la comodidad de lo playo, porque parece seguro, pero lo que no asegura es a Cristo en tu vida. Anda a lo inseguro, porque en ese lugar donde tus pies pueden fallar es donde su presencia se manifiesta. Como dice Pablo, en mi debilidad Dios se glorifica y manifiesta su poder. Y Pablo dice, cuando soy débil soy fuerte, cuando estoy inseguro estoy más seguro en Cristo. Te animo a que lo busques a Jesús de una manera mucho más profunda y personal. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer el rostro de su Hijo sobre tu vida y ponga en tu vida paz.